Comenzamos entonces con la última parte de esta segunda jornada del workshop sobre sesgos. Quiero compartir brevemente, de manera rápida, el programa para que estemos todos atentos sobre todo lo que vamos a ver ahora con Laura y luego lo que vamos a ver mañana viernes. Ahora va a empezar la conferencia final que la va a dar Laura Alonso Alemani de la Universidad Nacional de Córdoba, de CONICET. ¿Quién puede inspeccionar sesgos en redes neuronales para el CONICET procesamiento? no, en realidad. Ah, no, bueno, UNC, estamos ahí. UNC. Lo hemos sacado, tipo, Perdón. era una trampa para que vos cayeras y alguien te dijera algo. Me... Muy bien, estuviste rápida. Y luego, Casi. mañana, tenemos nuestro último día, que vamos a tener 3 actividades. A las 14:30 vamos a tener una conferencia de Eleonora Alam de UNESCO, que se titula Ética e Inteligencia Artificial, la visión desde UNESCO. Luego, Natalia Monti, del Centro de Datos Personales y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, nos va a hablar sobre la aplicación de principios de derechos humanos ante la prevención de la IA. Y finalmente, vamos a tener a Luciana Benotti, perdón, la prevención de sesgos, tenía ahí una ventanita, la prevención de sesgos de la IA, y a las 18 cierra este workshop con Luciana Benotti, con cambios en inteligencia artificial en los últimos 10 años desde la perspectiva de una informática, innovación, beneficios y riesgos. Está la leyenda de que esta presentación similar fue dada en el Congreso de la Nación hace algunos días y generó revuelo entre los legisladores. Así que vamos a ver si también terminamos un poco escandalizados. Aparentemente Luciana le pega más a los legisladores que a nosotros, pero bueno, la idea entonces es darle la palabra a Laura y luego dejar unos minutos para comentarios, para preguntas. Como ustedes saben, pueden levantar la mano con la función o bien escribir en el texto si no pueden prender el micrófono. Laura, muchas gracias por sumarte y arrancar. Bueno, mis filminas no son muy retro, pero... son muy lindas, son muy lindas, son muy lindas, me gustan. Son de estas que hay por ahí. Así que dije, siempre trato de encontrar unas más. Bueno, yo vengo a hablar desde mi lugar, que es un lugar, es una persona poco abstracta, muy concreta y muy aplicada. Así que lo que voy a estar contándoles es más el trabajo que estamos haciendo. Sí, es un trabajo que sale un poco de la indignación, ¿sí? Porque tenemos en nuestra área muchas prácticas muy excluyentes, mucho gatekeeping, que no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Pero muchas barreras que son un poco artificiosas, y es un trabajo que está motivado sobre todo por esto, ¿no? Por un impulso, una necesidad que tenemos en realidad de bajar las barreras y dar acceso a mucha más gente a cosas que nos incumben a todos, como es inspeccionar estos artilugios que median en muchos aspectos muy importantes de nuestras vidas para poder determinar si nos están haciendo mal o si nos van a hacer mal. Idealmente, lo ideal sería poder prevenir estos daños, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que la charla se llama ¿Quién puede inspeccionar sesgos en redes neuronales? Y yo no es que sea ansiosa, es que me gusta mucho el estilo shakespeariano y les voy a decir el final, y el final es cualquiera. Cualquiera puede, ¿sí? No es difícil, no es tan difícil, ¿tá? Y como muchas veces cuando digo cosas así me dicen, claro, vos, ¿quién sos vos para decir eso? Bueno, pues les voy a contar quién soy yo. Yo soy lingüista, así que de lenguaje un poco sé, y me dedico hace mucho tiempo, me dedico de hace 25 años al procesamiento del lenguaje natural. He visto de todo, ¿sí? Hace también mucho tiempo que soy profe de ciencias de la computación, porque los lingüistas pueden hacer computación, y desde un tiempito a esta parte trabajo en la Fundación Vía Libre recuperando un poco activismo y este trabajo se enmarca en esa línea de trabajo, en la línea de trabajo menos académica y más activista, ¿sí? Pero no lo hago sola, obviamente, sino que somos banda de gente. Recién hoy se nos incorporó otra personita al equipo y no está la foto aquí porque yo las filminas las hago a último momento, pero reciclo mucho, así que somos toda esta gente, Luciana, que va a estar
charlando el viernes, gente de la Fundación Vía Libre, tenemos sociólogos, comunicadores, gente de educación, computólogos, matemáticos, así que bueno, somos mucha gente pensando, dándole vueltas a estas cosas para tratar de acercarlo a todos. Bueno, entonces voy a dar unas pocas definiciones, no sé si definiciones, sino contarles un poco cómo nosotros vemos estas cosas. Yo entiendo que el sesgo es un concepto muy general que se trabaja desde muchas áreas. Para nosotros, en los sistemas automáticos de toma de decisiones, la forma más sistemática, más automatizable de pensar en el sesgo es considerarlo como errores sistemáticos, que no son aleatorios, que no son por casualidad, sino que tienen raíz, una causa latente que le decimos, ¿sí? Una raíz que podemos entender y sistematizar, es decir, es por esto, ¿no? Por ejemplo, un sistema que otorga créditos y que otorga créditos más fácilmente si alguien es de Talleres que si es de Belgrano, por ejemplo, ¿sí? Este tipo de cosas serían sesgos. Estupendo. Y estos sesgos son un problema cuando basan sus decisiones en valores no consensuados, porque sesgos siempre tenemos, ¿no es cierto? Siempre hay sesgos. El problema es si no estamos todos de acuerdo, sino que hay gente que no está de acuerdo con esos sesgos. Esto es la forma simplista, reduccionista, con que nosotros tratamos los sesgos. Es una forma un poco reduccionista porque para poder automatizarlo necesitamos tal forma que lo podamos formalizar en un sistema computacional. ¿Va? Por eso es que trabajamos con formas un poco sobresimplificadas de estos problemas que sabemos que son mucho más complejos. ¿Sí? Y bueno, estos sesgos venimos aprendiendo, la gente que venimos de campos más formales, que se basan en estereotipos, ¿no? Y que estos estereotipos tienen efectos negativos. Cuando nosotros decimos esto en nuestros lugares de origen, ¿no? En las ciencias de la computación, en lugares más de computación propiamente, sin interdisciplinaridad, digamos, lo que nos dicen es, bueno, los estereotipos son lo normal, ¿no? Son parte de nuestra vida. Entonces tenemos siempre como un poco de problema para explicar por qué los estereotipos tienen efectos negativos, ¿sí? Y llevamos años tratando de explicar esto y lo que nos pasa es que nos cuesta encontrar ejemplos que interpelen a nuestros interlocutores habituales. Hasta que encontramos uno que nos gusta mucho y lo vamos a poner acá, que es el de Silvestre, ¿no? Sylvester Stallone está en una fiesta para ganadores de los premios Oscar, ¿no? Le preguntan, ¿y vos qué Oscar ganaste? ¿Sí? Y Silvestre contesta, gané el Oscar al mejor guión original. ¿Qué reacción tiene su interlocutor? ¿En serio? ¿Posta? Silvestre se tiene que justificar. Silvestre tiene que combatir la incredulidad de la persona que tiene delante. Porque a Silvestre no le creen. Silvestre tiene que demostrar más que, yo qué sé, Woody Allen. ¿Sí? No está bien eso. Pobre Silvestre. ¿Sí? Con lo bueno que es el guión de Rocky. ¿Está? ¿No? Lo mismo pasa con este ejemplo clásico también de la eminencia que hace una operación, ya le conocen a este ejemplito. ¿Sí? Bueno, estos son el tipo de fenómenos que nosotros estamos tratando de que no sucedan en sistemas automatizados, porque es un problema cuando pasan en una fiesta. Pero es un problema mucho más grande cuando, además de pasar en una fiesta, esto pasa cuando te levantas por la mañana y te arman la lista de música que vas a escuchar en camino al trabajo, cuando te recomiendan por qué camino ir al trabajo, cuando te recibe alguien en el banco y
aparecen las recomendaciones para tratarte. Cuando vas a pedir un trabajo, cuando van a decidir si te dan o no te dan una vacante en una escuela. Cuando finalmente termina tu día después de todas estas cosas y Netflix te recomienda una cosa u otra dependiendo de a qué estereotipo piensa Netflix que vos acomodas. ¿Sí? Entonces, nosotros en particular, nuestro campo de trabajo es el tratamiento automático del lenguaje. Vamos a contar un poquito cómo estos estereotipos impactan en el tratamiento automático del lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo impactan? Pues así, cuando uno hace una búsqueda en Internet, ¿no? Un buscador cualquiera, que no vamos a nombrar, empieza a escribir y el buscador dice, me parece que estás queriendo buscar algo como esto, ¿no? Dice, los pobres son, y te autocompleta. Los pobres son responsables de su propia pobreza. Seguramente si ustedes ahora escriben esto, no les va a salir esto, porque las búsquedas están personalizadas, algunas personas le van a salir unas cosas, otras personas le van a salir otras, y cuando alguna de estas cosas arma mucho revuelo, las empresas responsables ponen como una solución superficial para cortarlo, ¿no? Pero, bueno, suceden estas cosas. ¿Qué sucede cuando nosotros encontramos oraciones como los pobres son responsables de su propia pobreza? Los pobres son pobres porque eligieron serlo. Los pobres son el mejor negocio del mundo. Los pobres son más felices. Es como decir, las mujeres son más buenas, ¿no? Que naturalizamos todas estas cosas que además no vienen de cualquiera. Vienen de una entidad, ¿no? Las está avalando en un cierto punto, una entidad a quien nosotros recurrimos sistemáticamente para que nos resuelva, nos responda, en que nosotros confiamos. ¿Sí? No hay una situación simétrica, no es que esto me lo está diciendo mi hermano, esto me lo está diciendo alguien que sabe muchas cosas. ¿Sí? Entonces, esto es un problemón. ¿Ah? ¿Qué más problemas tenemos? Por ejemplo, en traducción automática. En traducción automática ya se avivaron, dijeron, no, si tenés una cosa, por ejemplo, como programmer, que es una palabra que quiere decir o programador o programadora, pero en una lengua donde no hay diferencia entre programador y programadora, traducíla que sea programador o programadora, ¿no? No solamente una cosa. Vale, sí, lo traducimos. Pero entonces, una cosa como la programadora llama al niñero, que se traduce como esa oración, y luego esa oración la volvemos a traer al castellano, ¡ay! Perdimos la variedad, porque habría sido muy complicado decir, el programador o la programadora llamaron al niñero o a la niñera. Entonces, ante la duda, pongamos lo más normal. ¿Y por qué lo más normal? ¿Por qué tenemos que poner lo más frecuente? ¿Por qué no nos preguntamos qué impacto tiene ponerlo más frecuente? Sí, seguramente eso es lo más frecuente. No te digo que no. Pero eso no quiere decir que queramos seguir perpetuando esta frecuencia. Esto no quiere decir que queramos decir que esto sea normal. ¿Sí? Entonces, con el argumento de la normalidad, de lo más frecuente, de lo más común, estamos descartando toda una serie de discusiones que queremos tener. Entonces, de facilitar que más personas... ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, necesitamos poder auditar sistemas de toma automática de decisiones. ¿Sí? Y aquí voy a empezar a poner palabras clave, porque yo tenía como un bingo, bullshit bingo de palabras que teníamos que poner. Sistemas de inteligencia artificial, sistemas de aprendizaje automático, sistemas, en nuestro caso particular, de tratamiento automático del lenguaje. ¿Sí? ¿Cómo los auditamos? Bueno, parece que es una cosa súper difícil, pero antes no era tan difícil. ¿Sí? Antes los sistemas de tratamiento automático del lenguaje estaban basados en una cosa que eran reglas, ¿sí? Reglas de análisis morfosintáctico,
reglas de árboles sintácticos, que era lo que hacíamos en la escuela, ¿no? Este es el sujeto, este es el predicado, y más o menos se entendía. Reglas de contenido semántico. Bueno, este es banco de institución financiera, este es banco de mobiliario urbano, este es banco de conjunto de cosas. ¿Sí? Y luego decíamos, bueno, y aquí cuando alguien dice, ¿me podés pasar la sal? No te está preguntando por tu capacidad, sino que te está pidiendo, ¿no? Todo esto eran reglas que más o menos se podían entender. Entonces, muchas personas podían llegar a auditar efectivamente estos sistemas de tratamiento automático del lenguaje. Pero resulta que llegó una cosa maravillosa, que es esto del aprendizaje automático, que es esto de las redes neuronales, ¿sí? Que cambió bastante las cosas. Las reglas son inteligencia artificial, pero es cierto que los sistemas en los últimos 30 años, los sistemas más que han conseguido hacer un cambio más grande en el tipo de cosas que se pueden hacer y cuán bien se pueden hacer, son sistemas que están basados en lo que se llama aprendizaje automático, aprendizaje a partir de ejemplos y muchas veces en redes neuronales, ¿sí? Redes neuronales vinieron y ¡pah! Taparon todo esto, ¿no? Taparon la interpretabilidad, las reglas que se pueden entender. ¿Por qué? Porque las redes neuronales son lo que nosotros llamamos artefactos subsimbólicos. Subsimbólicos quiere decir que están llenos de numeritos que no se entiende nada. ¿Sí? Opacos. Vos los mirás y es como ver una pantalla negra. ¿Sí? Y cuando tratas de entenderlos, hay mucha matemática al medio. Esto es un no sé qué, y la función de activación, y los pesos, y piti, 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 piti. Y es muy difícil entenderlos por sí mismos. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema. Nosotros queríamos auditar estos sistemas porque tienen un impacto muy fuerte en la vida de las personas, sobre todo un impacto muy fuerte porque a veces están involucrados en la toma de decisiones que afectan derechos fundamentales de las personas, y a veces no son derechos fundamentales, pero son tan frecuentes que terminan determinando nuestra vida tremendamente, ¿no? Terminan configurando mucho nuestra cosmovisión, ¿no es cierto? Entonces queríamos auditar esto, pero resulta que nos encontramos ¡plaf! Ahí al medio con artefactos que no podemos auditar porque no los entendemos. ¿Sí? Y estos artefactos que están acá al medio configuran unas relaciones de trabajo que son feitas, ¿no? Donde tenemos las personas técnicas, que son las que pueden entender, jugar, manipular estos artefactos, y los expertos que quedan en un lugar muy periférico, básicamente los expertos que se llevan las manos a la cabeza cuando el mal ya está hecho, ¿no? ¿Cómo puede ser que se traduzca así? ¿Cómo puede ser que diga estas cosas sobre los pobres? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Cuando, muy a posteriori, ¿no? Y los técnicos siguen con esta no sé, por ahí no los técnicos solamente, ¿no? Sino que hay como una barrera técnica ahí, ¿no? No quiero decir que las personas que están a cargo de los aspectos técnicos, perdón, los gatos nuevos son muy apegados, las personas que están a cargo de los aspectos más técnicos de estos sistemas tengan todas las decisiones, pero sí es cierto que hay como barreras técnicas. Se ponen unas barreras que dicen, es que esto es muy complicado y vos no lo vas a entender, porque vos no sabés leer ecuaciones. ¿No? Y con eso se relega la intervención o la auditoría de personas que no tienen estas capacidades técnicas a un lugar muy periférico y en general a posteriori, ¿sí? Lo cual es grave, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es jerarquizar el conocimiento experto, y cuando decimos experto no estamos hablando de títulos, sino también de experiencia, ¿sí? Para el análisis de sesgo en procesamiento del lenguaje natural. Y ahí vienen más palabras clave, porque queremos democratizar la denuncia de discriminaciones y diversificar la caracterización de sesgos. ¿Vale? Bueno, todo eso.
¿Y qué hicimos? Hicimos una solución con la Fundación Vía Libre que está ahí. De hecho, ahí hay muchas cosas, ¿no? En ese espacio hay muchas cosas, pero hay interfaz que ustedes pueden ir tocando. Hay varias versiones de la interfaz. La que funciona más es una que se llama servidor 1, una cosa así, y luego si quieren se la muestro más claramente, pero está evolucionando. Pueden ir pasando por ahí y viendo qué hay, porque el prototipo va a terminar en diciembre. En diciembre va a estar la versión estable. Entre tanto pueden jugar si quieren. Bueno, entonces, con esta solución, nosotros, ¿qué hacemos? Proponemos auditar 2 tipos de artefactos de estos subsimbólicos opacos con mucha matemática, de forma que los pueda auditar cualquiera. ¿Sí? ¿Qué tipos de artefactos son? Los word embeddings, que estaban muy de moda en el 2013, 2015, y los modelos de lenguaje, que empezaron a estar muy de moda a partir de 2018, noviembre de 2018, ¡pah! Explotó todo y la temporada siguiente, nuestras temporadas son tipo junio, julio, agosto, todos los artículos tenían en su título alguna cosa sobre modelos de lenguaje. ¿Sí? De 2013 a 2018 era embeddings, luego modelos de lenguaje, modelos de lenguaje, modelos de lenguaje. Vamos a ver qué son estos artefactos. ¿Qué es un word embedding? Un word embedding es un artefacto basado en redes neuronales que representa el comportamiento de las palabras y representa el comportamiento de las palabras. Solamente que el comportamiento de las palabras, a un nivel bastante superficial, pero satisfactorio, explica un poco su significado. ¿Sí? Se corresponde con su, no sé si explica, se corresponde con su significado, ¿no? Nosotros lo miramos y decimos, ¡ay, mira, sí, esto es el significado de esta palabra! ¿Sí? Es como que uno, cuando ve cómo se comporta una palabra, cuando ve con qué otras palabras se relaciona y cómo se relaciona, uno dice, claro, esta palabra significa tal cosa, ¿no? Como si yo digo, me encantan los durians, me comí un durian riquísimo. La pulpa del durian es suave como la de la palta. Y acá no encuentras durians, pero te vas a Tailandia y está todo lleno de durians. Dices, el durian es un fruto tropical, ¿no? Bueno, ese es su significado. ¿Y cómo lo he descubierto? Pues por su comportamiento en texto, ¿sí? Bueno, estos word embeddings lo que hacen es agarrar grandes cantidades de texto, ponerle una red neuronal y terminan sabiendo más o menos cómo se comportan las palabras, ¿sí? Y esto nos permite representarlas así en un espacio, porque esto es matemática, ¿sí? En matemática nos gustan los espacios, ¿no? Tirarlas en un espacio donde las palabras que se comportan parecido, o sea, que tienen significados parecidos, quedan agrupaditas. Por ejemplo, acá, ahí les voy a hacer zoom, ¿sí? Acá tenemos enero, junio, febrero, ¡ay! Todos los meses juntos, hermoso, ¿sí? Acá tenemos bosque, árbol, español, canario, ¿no? Margarita, rosa, violeta, azul. Este tipo de cosas, ¿sí? Fantástico. ¿Cómo se ve en un word embedding, en este espacio donde las palabras que se comportan parecido quedan cerca en el espacio y las palabras que se comportan distinto quedan lejos en el espacio? O sea, las palabras que tienen significados parecidos, más o menos, quedan cerca en el espacio y las palabras que tienen significados diferentes quedan lejos en el espacio. ¿Cómo se ven los sesgos? Acá. Bueno, este es un ejemplo que vimos en el taller que hicimos hace 3 semanas en Córdoba con expertos. A nosotros jamás en la vida se nos habría ocurrido esto, porque nosotros somos de computación y los ejemplos que siempre se nos ocurren son siempre los mismos, 2 cosas, ¿no? Pero conseguimos traer expertos que estuvieron trabajando durante 3 horas ahí con la herramienta. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que gordo y feo están más o menos lejos, pero gorda y fea están mucho más cerca. Es más, en una dimensión están prácticamente en el mismo lugar. ¿Sí? Si ven en altura, están prácticamente en el mismo lugar. Esto es un sesgo del carajo, ¿o no?
¿Sí? Esto nos lo trajo gente que trabaja en obesidad, en nutrición, en la Escuela de Nutrición de la UNS. Bueno, este tipo de cosas son muy valiosas para saber qué sesgos tiene metido adentro una aplicación que hace tratamiento automático del lenguaje. ¿Por qué? Porque estos word embeddings son una pieza crítica de los sistemas de tratamiento automático del lenguaje y hasta ahora venían siendo opacos. Pero de esta forma, nosotros los podemos inspeccionar. Esto lo entiende cualquiera. ¿Ustedes han necesitado ver alguna ecuación para ver esto? ¿Han necesitado que yo les explique que estos son vectores? ¿Han necesitado que les explique que la distancia entre palabras se mide con una cosa que se llama semejanza coseno? ¿O que esto es un análisis de componentes principales que se basa en una descomposición de matrices en valores singulares? O peor, eigenvectors, eigenvalues. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no necesitaban ninguno de estos palabras para entender lo que tenemos acá? Bueno, eso nos permitió incorporar personas de nutrición, de psicología, personas con discapacidad, personas con experiencia en discriminación por edad, ¿sí? Muchas personas que habríamos perdido, que no habríamos podido incorporar su conocimiento si nos hubiéramos puesto en nuestra torre de marfil a decir palabras para mostrar cuánto sabemos. ¿Sí? Bueno, y ustedes me dirán, claro, pero esto de la gorda, esto anécdota no es evidencia, ¿no? Que a vos te ha ido mal, Laura, en la vida, no significa que todo el mundo le vaya mal. Bueno, está bien, vamos a sistematizarlo, porque es cierto que en nuestra área los números son más respetados. Y al fin y al cabo tenemos que interactuar, queremos interactuar con una cultura, que es la cultura que desarrolla aplicaciones informáticas, que está muy fuertemente basada en los conceptos de objetividad, de métrica, de sistematicidad, de cobertura de muchos casos. ¿Sí? Entonces, vamos a sistematizar esto. ¿Y cómo lo sistematizamos? Bueno, no vamos a ver solamente gordo y feo, sino que vamos a hacer una exploración más, más grande, con más listas de palabras, con una caracterización más acotada y explícita de los tipos de significado en los que pensamos que puede haber sesgo, y vamos a obtener números. ¿Sí? Esto se puede, este diagrama, este gráfico que ven acá se puede convertir en un solo número que sea el promedio de la distancia que hay del punto medio, ¿sí? O con este mismo gráfico, pero que sin perder la intuición y sin necesidad de recurrir a superfórmulas. ¿Cómo? ¿Qué tenemos acá? Acá lo que hicimos fue poner en un costado, en el costado azul, lo femenino. ¿Sí? Lo femenino representado por una lista de palabras que pensamos que representan lo femenino, como ella, madre, abuela, tía, esposa, lo que sea. En el costado rojo pusimos palabras que representarían lo masculino, como él, padre, tío, abuelo, esposo. ¿Sí? Estas son listas de palabras que obviamente nosotros con nuestro gran conocimiento de dominio fueron las que se nos ocurrieron, pero que se pueden cambiar, porque ¿verdad que ustedes entienden perfectamente lo que les estoy diciendo? Abuelo, esposo, padre, pueden decidir cambiar estas palabras y de hecho nuestra herramienta incorpora muchas utilidades para que puedan explorar estas palabras, su comportamiento, cómo ocurren en los textos, a qué otras palabras se parecen, qué palabras quedan cerca suyo en este espacio que decíamos de word embeddings, ¿sí? Y ahí pueden ir jugando con qué palabras usar para caracterizar estos significados y luego ver cómo toda una lista de palabras, la que a ustedes les parezca, se relaciona con estos significados, digamos, masculino y femenino. ¿Sí? Y aquí vemos cosas que no les sorprenderán, ¿sí? Como por ejemplo que tejer es bastante femenino
Y en cambio, razonar o argumentar es bastante masculino. ¡Ah! Nunca lo habría imaginado, ¿sí? Y ustedes dirán, claro, esto sí porque los verbos no tienen género, pero ¿qué pasa con las palabras que tienen género? Pues bueno, las palabras que tienen género también. Miren, acá, interesantísimo. Enfermera es mucho más femenina de lo que es masculino enfermero. ¿Sí? Si no tuviéramos sesgo, estas palabras estarían a la misma distancia de uno y otro significado. ¿Sí? El hecho de que no estén a la misma distancia significa que algún sesgo hay. ¿Tá? Y eso lo podemos cuantificar en un número y podemos tratar de cambiar nuestro artefacto, ¿sí? Para que estas palabras, que serían nuestros indicadores, ¿sí? No solamente estas, sino todas, pero podemos medir los cambios que introducimos en nuestros artefactos para que efectivamente estas palabras queden más cerca de un lugar que no esté tan sesgado. ¿Sí? Y esto es perfectamente comprensible, aceptable para la cultura del desarrollo de aplicaciones de tratamiento automático del lenguaje. ¿Sí? Con esto podemos comunicarnos y podemos llegar a tener valores compartidos, porque una persona que viene de la experiencia con los estereotipos y la discriminación puede representar su experiencia en forma lingüística. Obviamente, el lenguaje solamente captura parte de la experiencia de la discriminación, pero bueno, lingüística, y lo que obtiene del otro costado la persona que está trabajando con el artefacto es una medida que le permite evaluar de forma objetiva, que es algo que les objetiva con muchas comillas, ¿no? Que es algo que le da mucha seguridad a esa cultura, los cambios que puede ir introduciendo en esos artefactos y eventualmente en la aplicación que los utiliza. ¿Cómo se introducen esos cambios? Bueno, hay muchas formas de introducirlos. Hay formas que no nos gustan, que es modificando el artefacto en sí. Hay formas que nos gustan mucho más, que son modificando los textos a partir de los cuales se infieren los artefactos, yendo y cambiando las oraciones, ¿sí? Lo cual también es mucho más comprensible para la persona con experiencia en discriminación, ¿sí? Y permite involucrarla permite involucrar a esas personas, esas experiencias, en una parte mucho más central y preventiva y de diseño del desarrollo de estas aplicaciones. Bueno, no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encanta, ¿sí? Bueno, trabajar con las palabras así sueltitas tiene varias limitaciones. La primera ya lo hemos dicho, ¿no? Que es trabajar con lenguaje. La experiencia de discriminación es más que lenguaje, ¿sí? Hay una parte previa que es qué aplicación decidimos que vamos a hacer, qué cosa problematizamos como algo que necesita una solución que escapa a todo esto. Pero dejando de lado esa limitación, hay más limitaciones que vienen de trabajar palabras sueltas, ¿sí? Las palabras, el significado de las palabras tiene un componente de vaguedad que hace, que es el que les otorga la flexibilidad, pero que a la vez hace que si uno trata la palabra como aislada, la representación que obtengas sea como confusa, ¿sí? Por ejemplo, si uno dice rico, rico puede ser una cuestión de riqueza monetaria, puede ser algo de sabor, de gusto, ¿no es cierto? De gusto, puede ser parte del nombre de un país, ¿no? Puerto Rico. Y todos esos significados están compactados de forma indisoluble en una sola palabra. Eso es poco satisfactorio, ¿no? Además,
esta herramienta que estamos viendo, este tratamiento de las palabras que estábamos viendo recién, tampoco nos permite tratar expresiones que que están compuestas de más de una palabra, y tampoco nos sirve para tratar semántica no binaria, aunque podríamos hacer algunas intersecciones, ¿no? Usando un espacio con 4 puntos, ¿no? Uno arriba, otro abajo, uno a la derecha y otro a la izquierda, eso lo tenemos, está, pero hay significados que no son binarios, que son a lo mejor ternarios, como por ejemplo la edad, ¿sí? Tenemos ternarios o más, ¿no? O sea, tenemos niños, jóvenes, adultos mayores, ¿sí? Y hay también una cuestión que es muy conocida y que cuando uno empieza a trabajar más con esta herramienta, inmediatamente se topa, que es que hay significados marcados, ¿no? Y significados no marcados. Por ejemplo, una cosa que nos pasó muy temprano en las primeras interacciones grupales con esta metodología es que queríamos ver indígena, ¿no? Y cuál es el significado que es no indígena. No indígena. Europeo. Descendiente de europeos. ¿Cómo se dice eso? ¿Ah? Eso pasa muy seguido. Es una propiedad cognitiva nuestra que solo marcamos lo que necesitamos marcar y lo que no necesitamos marcar no lo marcamos porque es más barato cognitivamente, ¿no es cierto? Bueno, eso también se nos queda corto la herramienta. Entonces, llegaron los modelos de lenguaje. ¿Qué son los modelos de lenguaje? Esta cosa que a partir de 2018, noviembre de 2018, arrasó con toda la tecnología de procesamiento del lenguaje natural, que son un artefacto basado en redes neuronales que representa el comportamiento de las palabras a partir de grandes cantidades de texto. No sé si les suena, pero esto es exactamente lo mismo que los word embeddings, solamente que en el caso de los modelos de lenguaje son más potentes, bastante más potentes, y son capaces de caracterizar las palabras con su contexto, ¿sí? De obtener una relación una representación mucho más compleja de las palabras. Ya no decimos de las palabras, sino de las oraciones, las secuencias de palabras, ¿sí? Eso tiene una contrapartida importante, que es que al ser mucho más complejos, son computacionalmente mucho más costosos y no cualquiera puede obtenerlos, ¿sí? De hecho, los grandes modelos de lenguaje los puede crear Google, Amazon, Elon Musk y hasta ahí. No, les puede crear más gente, pero, por ejemplo, nosotros no podemos entrenar uno de estos modelos de lenguaje. No podemos agarrar un conjunto de textos grande. Por empezar, ya es bastante complejo conseguir un conjunto de textos grande. Ustedes dirán la Wikipedia, sí, la Wikipedia y varios más, ¿no? El Parlamento Europeo, las Naciones Unidas. Hay textos, pero tiene su complejidad. Los subtítulos, ¿sí? Pero tiene su complejidad. Agarrar eso y entrenar un modelo de lenguaje es muy costoso, porque se trata de redes neuronales muy grandes, que tienen que tener muchos ciclos de entrenamiento, no tenemos suficiente capacidad de cómputo. Sí, y eso que acá nosotros en Córdoba tenemos una cosa maravillosa, que es el Centro de Cómputo de Alto Desempeño de la UNS, es un referente de la región. O sea, no es que seamos pobrecitos, es que es muy costoso, genuinamente. ¿Sí? Es un problema grande de soberanía. ¿Qué sucede? Que son buenos los de Google, son realmente buenos. Ellos entrenan los modelos y nos los dan para que los usemos. ¡Qué bien! ¿Qué problema tienen esos modelos? Pues que tienen sesgos. Entonces, acá viene alguien, se arma su bot para hacer, por ejemplo, orientación vocacional en estudiantes de secundario, y ese bot viene con todos los sesgos, ¿sí? Y les recomienda a las chicas que estudien enfermería y a los chicos que estudien medicina. Porque esto es lo normal, ¿no? Bueno, entonces es importante que podamos inspeccionar, que podamos auditar estos modelos de lenguaje y decidir si queremos o no queremos o cómo queremos tener estos modelos de lenguaje en algunas herramientas. Por ahí no queremos
tener esos modelos de lenguaje en herramientas críticas como por ejemplo orientación vocacional. ¿Sí? ¿Qué hacen los modelos de lenguaje? Los modelos de lenguaje son estas cosas que han visto seguro que escriben solos. Ellos hablan, ¿no? Que te contestan solos, ¿no? Vos les pones algo como los sesgos en el tratamiento automático del lenguaje y te completan. En concreto, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y la informática son, al igual que la biología y la medicina, una carrera de fondo y de muchos años. Aunque las aplicaciones... ¡Ay, pero qué bien que habla! No dice nada, pero qué bien que habla, ¿no? Bueno, esto es lo que viene pasando con estos modelos de lenguaje. Hablan bien, escriben cosas, han aprendido a decir cosas. Muy coherentes no son, pero si uno les da suficiente input, los encamina bien, bueno, pueden hacer cosas que nos resultan medianamente satisfactorias. ¿Sí? Es como esto de la generación de imágenes, ¿no? Uno pone unas palabritas y te aparece una imagen generada automáticamente. Si vos le vas poniendo palabritas, 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 al final de encaminarlo muy bien, te termina generando una imagen que es bastante parecida a lo que uno quería, ¿no es cierto? Bueno, acá pasa lo mismo. Si uno lo va encaminando bien, termina obteniendo un texto que puede ser bastante satisfactorio. Si no lo encaminas bien, aparece cualquiera. Y estos textos tienen tienen sesgos, están llenos de lugares comunes. Por ejemplo, yo digo, los estereotipos basados en edad, por ejemplo, viejismo no lo reconoce, no tiene el palabra, ¿no? Pero dice, bueno, le reconozco la raíz. Esto lo pueden hacer los modelos de lenguaje y lo hacen muy bien. Bueno, yo de viejismo no sé nada, no he visto nada de viejismo porque no reconoce la palabra, pero sí de viejos. Entonces voy a decir cosas de los viejos, venga. Mejora la capacidad de los ancianos para captar la información. Prevenir las fracturas. ¿Qué pasa? ¿Que los viejos solamente son enfermedades? ¿Esto es lo que podemos decir de los viejos? Es como que las mujeres son talones secos, pelos y gordura. ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Viejo significa enfermedad? Sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Tá? Entonces, bueno, nosotros queremos chequear qué pasa, qué sesgos tienen estos modelos de lenguaje y cómo lo hacemos con oraciones. Estas oraciones, lo que tenemos en la herramienta, todas estas son técnicas que se han desarrollado en la academia y que nosotros traemos a esta herramienta despojándolas de todo artificio técnico. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Ponemos diferentes oraciones que cambian solamente en una palabrita. ¿Sí? Y vemos cuáles de estas oraciones el modelo de lenguaje generaría con más probabilidad. O sea, si yo le pusiera solamente los no saben manejar su dinero, lo que más probablemente generaría el modelito sería los bolivianos. Después, con menos probabilidad, los argentinos. Y luego, con menos probabilidad todavía, los alemanes. ¿Sí? Si yo pusiera, en cambio, otra cosa, seguramente aparecería otra cosa. Estamos afinándolo, esto es una cosa muy novedosa, todavía no funciona súper bien, pero la idea básica es esta. ¿Sí? Es decir, a ver, este modelo, ¿qué chances tengo de que se mande una? De que genere contenido, que genere lenguaje con estereotipos discriminatorios. Vamos a ver. Le das un contexto y a ver qué genera ese modelo. ¿Sí? Esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y así es que los modelos de lenguaje que están disponibles públicamente, ponen parches, ¿no? Cuando se dieron cuenta de que sistemáticamente cuando decían entran dos musulmanes a un bar, ¿no? Sistemáticamente el modelo de lenguaje completaba con y ponen una bomba. ¿Qué hizo la gente que tenía ese modelo de lenguaje, esa demo ahí en la web? Puso una reglita por abajo que decía, si pone musulmanes, no pongas nada de bombas, ¿vale? Ya está. Entonces ponías, entran Ali y Mohamed a un bar y ponen una bomba. ¿Sí? O sea, porque el sesgo sigue estando. Vos lo parchás, pero el sesgo sigue estando, ¿sí? Entonces, bueno, lo que nos permiten estas oraciones es medir la probabilidad que tiene un modelo de lenguaje, medirlo bastante sistemáticamente, de
de mandarse con una oración que sea discriminatoria, ¿sí? Con una producción lingüística discriminatoria. Lau, solo para decirte que tenés más o menos 5 minutitos, así nos quedan Ya 10 está, para poder... estoy terminando de verdad. Ahora solamente me queda la épica. Bueno, entonces, hay conjuntos de estas oraciones para sistematizar y para que los equipos que desarrollan puedan sistematizar y automatizar esta inspección de sesgos en los modelos de lenguaje, pero adivinen qué, estos conjuntos de oraciones que hay los han desarrollado gente de Estados Unidos y tienen estereotipos como los negros comen sandía. ¿Ustedes sabían que hay un estereotipo que si los negros comen sandía? No, porque en nuestra cultura no existe. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos recolectando oraciones que representen los estereotipos discriminatorios de nuestra cultura. Y si quieren contribuir, acá les dejo un linkcito para que puedan poner pares de oraciones, tienen sus instrucciones, todo, es un formulario hermoso, con unas instrucciones hermosas para que ustedes puedan poner pares de oraciones que representen estereotipos de aquí, para que también podamos medir sistemáticamente y automáticamente, que esto es lo que mejor le viene a la gente que desarrolla aplicaciones, sesgos de aquí, ¿sí? Bueno, entonces, lo que decíamos, ¿quién puede inspeccionar sesgos en redes neuronales? Cualquiera, ¿sí? Esta es nuestra herramienta y lo que queremos hacer es jerarquizar el conocimiento experto en análisis de sesgo para procesamiento del lenguaje natural, diversificarlo porque hasta ahora los sesgos que estudiamos son género y raza, y además raza como se entiende en Estados Unidos, negros, marrones o blancos, y esto aquí pues no existe, no hay, ¿no? O sea, no hay esa distinción. Negro acá quiere decir otra cosa, claramente, ¿sí? Bueno, necesitamos que más personas se involucren en este proceso para tener muchos más sesgos, ¿sí? Y quería terminar con la épica. Porque hay como una cosa que estamos sufriendo mucho, que es el solucionismo tecnológico, ¿no? La gente que desarrolla dice, claro, bueno, pues con esto, ¿no? Con esta inspección que van a hacer estas listas de palabras, estas listas de oraciones, nosotros lo ponemos a eso en nuestro proceso y ya está, y nos sale una aplicación súper guay, sin sesgos, ¿sí? Fantástico, porque además somos lo mejor, no solamente hacemos el sesgo de género, sino que los hacemos todos porque hemos incorporado una persona de no sé qué, una persona de no sé cuántos, una persona de no sé qué, entonces tenemos un montón de sesgos y ya está, ya lo hemos solucionado. Pues no. Multiplicar los sesgos no reduce la discriminación porque siempre siguen habiendo sesgos. No son universales los sesgos. Siempre va a seguir habiendo sesgos. Y yo lamento mucho haberme perdido la charla de Andrés y Julián, que ya la voy a escuchar cuando esté, ¿sí? Porque me imagino que algo de esto deben haber contado. Y nada, yo quería terminar con la frase esta de la Dickinson. Y si no lo han visto, el videíto de Pesetti que parte de esta frase que le dice la Dickinson a algún primo o alguna cosa así. Y porque, bueno, no, lo de la discriminación es muy complicado. Y lo único que podemos hacer es tratar, pero nunca lo vamos a solucionar. No por lo menos con estas herramientas que le estamos presentando. Las herramientas sirven para empoderarnos, para involucrarnos, para que sea una cosa de todos, para que mitigar las barbaridades, pero solución definitiva hay. Esta es la... Muchísimas gracias, Laura. Pues ahí en estas versiones de aplausos virtuales. Bueno, tenemos un ratito entonces para poder charlar con ella, para dialogar. Tal como intuyó Laura, estos temas también aparecieron de otras maneras, con otras ideas, con otros conceptos en las charlas de ayer. Voy a aprovechar, veo muchas manos levantadas, voy a usar mi poder de ser
el moderador, solo para decir que estuve en uno de esos talleres hace 2 semanas acá en Buenos Aires, estoy tocando luces que no debería tocar, y que nosotros, por ejemplo, analizamos el sesgo que tiene que ver con el interior y con la ciudad de Buenos Aires o con las metrópolis, vinculados con temas como los títulos universitarios, la cultura, y esos sesgos eran impresionantes, es una herramienta súper, súper útil. Así que re interesante. Bueno, vamos a arrancar primero entonces con Joaquín. Buenísimo. Bueno, gracias Laura, la charla estuvo buenísima. Te quería preguntar algo que creo que es un poco técnico tal vez. Entendía cómo hacías para word embedding probar cómo son los sesgos, pero me da mucha curiosidad saber cómo hacen para generar las oraciones o para chequear cuál es la probabilidad de que aparezca una oración en realidad en el modelo de lenguaje. Sí, Porque entiendo que las oraciones, el modelo no te da la oración, ustedes calculan cuál es la probabilidad de que aparezca. claro, sí, sí, igual que el modelo no te da las listas de palabras, el modelo no te da las oraciones. Las oraciones es lo que vos pensás que te puede ayudar, te puede servir de indicador para ver si el modelo está sesgado o no está sesgado, ¿no? Entonces, a ver, si el modelo no está sesgado, estas 2 oraciones tendrían que ser igualmente probables. Si el modelo está sesgado, van a tener diferentes probabilidades, ¿sí? Y son oraciones como, por ejemplo, la experta en AutoCAD llegó tarde. El experto en AutoCAD llegó tarde. ¿Sí? Esta es de género clásica, siempre se nos ocurren los mismos ejemplos, una barbaridad, una poca inventiva que tenemos, pero bueno, la poca experiencia en discriminación que tenemos. Pero bueno, eso. Entonces, el modelo de lenguaje te dice qué probabilidad tiene una, qué probabilidad tiene la otra. ¿Cuáles son estas oraciones? Es algo que necesitamos como input de los expertos en discriminación y por eso está ese formulario ahí. Buenísimo. Buenísimo, vamos con Federico. Bueno, muchas gracias Laura. Excelente la charla, me encantó. Todo esto de la auditoría, yo sinceramente no lo conocía. Me pareció excelente todos los ejemplos de word embedding, de los modelos de lenguaje, todo buenísimo. Mi pregunta es, esta es algo que surgió mucho en las charlas anteriores, capaz siempre pregunto lo mismo también, pero bueno, es parte de mis ideas, que tiene que ver con esta noción del sesgo como un error sistemático. Que yo no sé hasta dónde es correcta porque bueno, esto no es original mío, yo creo que, o lo que hablábamos, y te quiero preguntar qué opinas de esto, es que es como una consecuencia del entorno social, porque los egos están ahí efectivamente. Entonces no sería un error sistemático, creo yo, sino que una consecuencia. ¿Se entiende esto? Y quiero saber más o menos qué opinas de esto. Sí, totalmente, totalmente. Por eso nosotros lo definimos como, o sea, nosotros, en mi área, en las automatizaciones, digamos, se define como error sistemático porque uno define cuál es el resultado esperado y si no, el resultado obtenido no se corresponde con el esperado, se considera error. ¿Sí? Y cuando uno define cuál es el resultado esperado, lo hace con valores. ¿Sí? Por eso hablaba de una correspondencia de valores. Esos valores no necesariamente se corresponden con la realidad de los datos a partir de los cuales se infirió el modelo. Actualmente estamos diciendo que los datos son los valores, lo cual beneficia claramente a la sociedad o a la parte de la sociedad que definió cuáles eran los datos que se iban a usar, ¿no? Pero eso no es necesariamente así, ¿sí? Uno puede definir otro valor y esos son netamente valores, ¿sí? El error definido de esa forma. No sé si eso aclara un poco o no. Súper. Muy bien, vamos con Andrés. Gracias, Laura. Ya me puse a jugar un rato ahí con el Space de Hugging Face. Sí, muy bueno. Además me encanta jugar con esto, porque pones una máscara y ves qué es lo que hace, es como, wow, ¿qué pasa acá? Así que esa parte empírica. Después tenemos un montón para charlar después. Lo único que quiero hacer ahora es criticarte el título, que no es quienes pueden, sino es quienes deben.
Y la respuesta sí es cualquiera, de todos. Porque me parece que parte de lo que tenemos que hacer es justamente hacer que absolutamente todos nos pongamos a hacer análisis de estas cosas y ver cómo nos interpela y cómo nos afecta en todos estos casos y efectivamente poder hacer este tipo de análisis. Así que gracias y a seguir con esto. Gracias. Buenísimo, vamos con Diana. Hola Laura, ¿qué tal? Bueno, miles de preguntas, siempre súper interesante lo que están laburando, así que la que te quería hacer es esta. O sea, entiendo que estas herramientas que están desarrollando lo que permiten es hacer evidente cuáles son los sesgos que de hecho están en esas herramientas tecnológicas que procesan el lenguaje natural. Y entiendo también que efectivamente eso se puede, no me gusta mucho decir corregir, mitigar, qué sé yo qué palabra usar, con reglas explícitas. Modificar con reglas ad hoc, que en el fondo te evitan ciertas cosas, pero que, como vos dijiste, siguen teniendo subyacente los sesgos, con lo cual evitamos el epifenómeno de algún caso, pero no evitamos la cuestión de fondo. Son evidentes esos sesgos, siguen estando ahí. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es, ¿qué pensás vos respecto de... Entonces, una vez que estamos en esta situación en la cual tenemos estas herramientas maravillosas que nos permiten reconocer dónde hay sesgos, eventualmente hacer algún toqueteo, pero que el sesgo va a seguir estando ahí. Entonces, ¿qué consecuencias pensás vos que se siguen respecto de, por ejemplo, si lo que habría que hacer es tomar la decisión publicitando las cuestiones de dejar de usar esa herramienta de procesamiento del lenguaje natural, por lo menos para ciertos fines, en el sentido de que, por ejemplo, el autocompletamiento que te lleva o las recomendaciones que te llevan a ciertas cosas, pues entonces en esos casos no usemos esa herramienta porque sabemos que es sesgada y no queremos las consecuencias que se surgen de esos sesgos. Esa sería una opción. La otra opción es decir, bueno, usémosla, pero advirtamos de alguna manera que no sean las bases y condiciones que tienen las páginas de internet que nadie lee y cliqueamos sin leer, pero advirtamos de alguna manera los efectos colaterales maléficos que tiene, así como cuando a uno le dan un remedio le dicen, bueno, mira que como efecto secundario te va a pasar esto o el efecto colateral es tal. Entonces decir, bueno, usemos esa herramienta, pero el que la use que sea consciente de que lo que va a tener es un resultado sesgado y en qué sentido son esos sesgos. Por ejemplo, es un sesgo de género o es un sesgo, no sé, racial o lo que fuere. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿qué consecuencias ves vos que se seguirían? Más allá de que, como vos dijiste, vos desarrollás esa herramienta, pero esa herramienta, la solución tecnológica no es una solución, porque en el fondo sesgos va a seguir habiendo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Sí, totalmente. Primero sobre la mitigación. La verdad que en la academia y en la industria se proponen estrategias de mitigación que satisfacen a los que las proponen, que son muy basadas en métricas y muy superficiales, ¿no? Es cierto que el fenómeno es mucho más profundo, pero por ahí contra más se acerca uno a la fuente, a la causa latente, más efectiva puede llegar a ser la mitigación. Por eso, para nosotras, una estrategia de mitigación podría ser ir a los datos, ir a las oraciones y cambiar esas oraciones, cambiar la muestra, ¿no? Igual, a ver, porque te dicen, no, es que estos datos son reales. Pero si no tienen porno, ¿qué van a ser reales? Le pusiste un filtro, amigo. Bueno, igual que le pusiste el filtro del porno, le pones el filtro de una pila de cosas más y curemos los datos. Y eso sigue siendo superficial, pero es mucho menos superficial que sacarle las palabras no sé qué, ¿no? O sea... Perdóname, solo me imagino entrenar estos sistemas, por ejemplo, agregando, supongo que debe estar, pero digamos, maximizando el rol que tienen, supongamos, la literatura feminista y dejando de lado la literatura más clásica donde los estereotipos estaban demasiado marcados, por ejemplo, pero el resultado que tiene esto es que va a venir otra gente y te va a decir, no, pero esto es sesgado, ¿cómo que las mujeres tienen que ser médicas y los varones tienen que ser enfermeros? Sí, bueno, hay una línea de trabajo que está súper interesante que se llama el perspectivismo,
en lenguaje natural, en gente que desarrolla aplicaciones de lenguaje natural, que lo que trata de hacer es proponer metodologías, o sea, es una propuesta metodológica para que los conjuntos de datos sean lo más desagregados posible. Es decir, este conjunto de datos tiene este sesgo, este otro conjunto de datos tiene este otro sesgo, este otro conjunto de datos tiene este otro sesgo. Obviamente es como muy difícil separarnos, no es tan analítico, pero de forma que uno pueda componer su herramienta con un menú de sesgos, digamos. Obviamente es mucho más complejo que eso, pero es un avance interesante. Igualmente, estoy totalmente de acuerdo en que hay aplicaciones críticas en las que no tendríamos que usar herramientas que puedan tener sesgos, como todas las que tienen impactos psicológicos en personas especialmente vulnerables, ¿sí? Sin duda. Para mí ahí, además es que no es necesario, es que realmente no es necesario. Se usan estos artefactos en un montón de aplicaciones que también funcionarían muy bien sin esos artefactos. O quizás no muy bien, pero habría que redefinir qué significa muy bien. ¿Sí? Porque estamos definiendo muy bien cuando para el promedio el resultado es satisfactorio. Y estamos dándole la misma importancia al caso promedio que al caso grave. Y quizás tendríamos que plantearnos que el caso grave es mucho más grave que el caso promedio. ¿Sí? Igual que no pensamos igual que al errarle porque decimos que alguien tiene probabilidades de tener cáncer y que no lo tenga, que errarle por decir que alguien no tiene cáncer y que lo tenga, bueno, pues lo mismo, ¿no? O sea, no todos los errores son iguales, algunos son más iguales que otros, ¿no? Eso. Y lo tercero que habías dicho me he olvidado. No, bueno, simplemente eso, de no usarlo o de esto, creo que es esto que está diciendo. Advertir. Como un beware, ¿no? O sea, estos pueden ser efectos secundarios que digo yo, pero me parece que esto que estás diciendo está bien. Lo que pasa es que ya ese nivel de qué herramienta tiene qué sesgos y cómo componerlas para hacer una aplicación, Sí, ya no es para cualquiera. No, exactamente. O sea, en la realidad, nadie lee las advertencias porque la forma en cómo usamos estas aplicaciones es tan transparente que no tiene ningún tipo de sentido leer la advertencia. O sea, la podemos leer y no la vamos a entender porque estamos en otra totalmente. Entonces, pensar que la advertencia cumple la función que debería cumplir es mentir. Solo un detallecito más, porque Tomás y Cari y Diego y que yo saben que esta idea yo la tengo desde hace rato. Y a mí me parece que la analogía con la con los remedios es interesante, porque uno tampoco lee todo el prospecto de una medicación cuando el médico te lo da. No lee esto, los efectos secundarios posibles o colaterales. Bueno, hay gente freak que lo hace, pero uno en general no lee todo lo que tiene la indicación del remedio cuando compra, que son unas hojas así con letrita chiquita. Pero, el remedio sale a la calle porque pasó por un proceso muy cuidado que los bioéticos han desarrollado por las catástrofes que se hicieron lanzando al mercado remedios que han producido desastres, digamos, cuidada la forma en la que eso puede salir al mundo, que eso no pasa en el caso de las aplicaciones y todo eso donde se usan estas tecnologías. Entonces tal vez, pues, es una idea que yo tengo hace rato y que me dicen que estoy loca, pero así como la bioética se ha dedicado a tratar de buscar la manera en la que se desarrolle un proceso intersubjetivo de testeo, de previo, como esto, fase 1, fase 2, todas estas cosas, veamos a ver qué pasa, bueno, tal vez con estas cosas debería ser lo mismo para que salgan al mundo. Sin duda, vos decís eso y te van a decir, porque vos estás en contra de la innovación, vos querés que nos volvamos a la edad de piedra, y entonces la respuesta a eso es, mira, vos para hacer autos tenés que ponerle airbag, ABS, cintos. Entonces, si no podés ponerle eso, no podés hacer autos. Entonces, para hacer este tipo de cosas, tenés que poder hacer todo este proceso de seguridad. Si no podés hacer el proceso de seguridad, no podés hacer estas cosas, punto pelota, ¿no? Totalmente.
Pero Totalmente, no así es al punto como... pelota. No, No, no. no, bueno, pero digamos, fui de las primeras que se vacunó. A mí me parece fantástico, pero bueno, que se hagan primero las pruebas que haya que hacer. O sea, Claro, más vale. no es cuestión de que saquen cualquier vacuna cualquiera y cualquiera se toma cualquier cosa que le dicen que hay que tomar. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, Bueno, totalmente de acuerdo. se ha Vamos, encendido este debate, ya Pérez empezó a moverse, así, está perfecto. Muy bien. Tenemos una pregunta más, no quiero cortar, pero ya pues estamos cumpliendo el término de un día extenso de Joaquín. Perdón, bueno, trato de hacerlo breve. Laura, vos hablabas de auditar estos sistemas y pensaba en que hay varios modelos y el que vos proponés básicamente se parece al modelo de caja negra, en donde lo que haces es evaluar las salidas del sistema. Hay circulando en varios desarrollos redes neuronales, creo que el término es Explainable Neural Networks, que tienen como capas intermedias de las cuales puedes sacar información previa antes del resultado final. Sé que son computacionalmente más costosas todavía y eso claramente son no menos debería ser. eficaces. Ah, No mira, debería ser un ok. problema eso. No, 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 no. Bueno, mi pregunta era si había chances de tener un tipo de auditoría que recurriera a ese tipo de redes neuronales, que de alguna manera son más informativas, pero bueno, igual lo que vos propusiste Mira. parece No, que no, no mira. necesitar tanto. Claro, eso es, mira. em, Cada vez que decimos eso, ¿no? Pero hay métodos explicables. Te dicen, no, pero es que esto cuesta mucha plata, es que funcionan peor, es que te lloran feo, pero te lloran feo la gente de Facebook que decís, pero si están tapados en guita, ¿cómo me puedes decir que te cuesta mucha plata? ¿Qué es esto? ¿No? Em, te, te ponen todo tipo de excusas para no funcionan peor, bueno, un montón de cosas, ¿no? Se pueden aplicar perdiendo satisfacción en el caso general, pero ganando derecho a la explicación, que es netamente un derecho. Mi experiencia con este tipo de cosas es que que son bastante más técnicas, ¿sí? Que requieren un poco más de conocimiento técnico, porque son explicables, pero no son tan intuitivas. Lo que nos satisface bastante de esta aproximación es que es muy cercana a la experiencia de las personas que la tienen, a la experiencia, ¿no? Entonces, eso nos parecía valioso también. También estos métodos explicables como que son bastante específicos de herramientas específicas, ¿no? Mientras que estos, que decíamos, es cierto que son para word embeddings y modelos de lenguaje, pero para muy diferentes arquitecturas de word embeddings o modelos de lenguaje, mientras que los explicables tienen como más, son una barrera técnica más grande en varios aspectos. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Toda la atención, las preguntas, las consultas. Igual como vinimos diciendo ayer, este es un workshop que va cruzando caminos, abriendo cosas que quizás, nada, algunos no conocíamos o conocíamos superficialmente, estamos conociendo más. Así que todos los materiales van a estar disponibles dentro de unos días para que lo podamos volver a ver, disfrutar, pero tenemos la intuición de que va a ser el inicio de algo más grande. Les agradezco a todos los que se conectaron el día de hoy en mi rol de moderador. Los esperamos entonces mañana viernes para el último encuentro, el último día de encuentro. Vamos a arrancar 14:30 con una conferencia de Eleonora Lam de UNESCO para contarnos un poco acerca de la visión que tiene esa organización acerca de la inteligencia artificial y los sesgos. Nos vemos entonces el miércoles que viene. El viernes, mañana. Chao, chao. Hasta mañana. Gracias. Adiós. Chao,